Bueno, muy buenos días, tardes o noches, donde sea que se encuentren. Bienvenidos a esto que sería Fantasía y Derecho 3. Es la tercera jornada que realizamos junto con un montón de instituciones a las cuales me quiero dedicar ahora a agradecer. En primer lugar, agradecer al Departamento de Filosofía y el Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y su director, el doctor Martín Farrell, al doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Museo Social, a sus directores Daniel Roque Vítolo y Alejandro Niño Mieva, y a la entidad auspiciante que es la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, el magíster y su decano, el magíster Francisco Gabriel Marul. A su vez, quería hacer una breve explicación. Estas jornadas van a contrapelo de todo lo que se hace habitualmente en el derecho argentino, que tiene la costumbre de hacer derecho y literatura. Aquí en este caso somos abogados escuchando a los expertos en literatura. Casi siempre los expertos son personas que vienen de otro área que no es derecho, con lo cual vamos a escuchar a los que saben. Y en ese sentido es importante recordar que se hacen en esta fecha en homenaje a Jorge Norberto Ferro, quien fue, aparte de un referente en lo académico y en lo cultural de la ciudad de Buenos Aires, y un referente como persona, básicamente un maestro de maestros, una persona que fue uno de los primeros expositores en cuando hicimos la primer Fantasía y Derecho, expuso y dejó su marca en la grabación, con lo cual queríamos hacer también un sentido de homenaje y recordarlo y aprovechar estas ocasiones para recordarlo. Y en ese sentido, qué mejor que el invitado del día de hoy, que es el profesor doctor Eduardo Segura Fernández, y quería hacer un breve comentario. En un mail que tuve con el doctor Segura Fernández, eh, le comentaba sobre un libro de Jorge Ferro, que era Aproximación a Luis. Y resulta que en ese momento era un libro que ya era muy difícil de conseguir, se había agotado, se había dejado de editar hace muchos años, y él se pone en contacto con un cordobés de acá de Argentina y empieza a hacer magia y malabarismos, no sé cómo hizo, y ese libro volvió a editarse nuevamente. Yo tengo acá la versión viejita, pero ahora se puede conseguir gracias a todos los vericuetos y todas las molestias que se tomó el doctor Eduardo Seguro. Ahora bien, ¿con quién estamos? El doctor Eduardo Segura Fernández no es alguien extraño para los que estamos en el ámbito del derecho. Cualquiera puede ver una conferencia que dio en la Universidad de Girona hace muchos años en la Cátedra de Cultura Jurídica. Es ahí el primer contacto que tuve con él, hace un tiempito ya. Es profesor de filología inglesa y alemana, ni más ni menos que la Universidad de Granada, una universidad que en 5 años va a cumplir 5 siglos. Así que, y es una universidad referente en Europa en todos los temas de traducción e interpretación lingüística. Ya conocen prácticamente, es una persona que no necesita presentación. Maestría en filosofía, doctor en literatura comparada, autor de libros como Tolkien, Mitopoeia y Mitología, Tolkien, El Mago de las Palabras, La Senda del Anillo, Tolkien, Historia, Leyenda y Mito, y así y todo estoy seguro que me olvido de un montón de detalles. Pero bueno, lo importante es escucharlo a él y no escucharme a mí. Así que le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias, Juan Pablo. Para mí es curioso estas conexiones con Argentina. Como vean, yo voy vestido de crudo invierno, porque además este año el invierno aquí en Granada está siendo especialmente frío, lo cual es una bendición, porque luego la primavera y el verano vendrán llenas de bendiciones. Y los veo a ustedes recién reincorporados al curso después de las vacaciones de verano. Eh, Pensaba yo en estos días previos a la charla de hoy en la figura de Jorge Ferro, a quien yo tuve
no me gusta la palabra fortuna, pero quizá el don de poder conocer en persona cuando en 2022 viajé a Argentina para dar una serie de conferencias allá en Buenos Aires, en Mendoza y en Córdoba, sin saber que sería la última vez, la primera y la última vez que lo vería en vida. Recuerdo que además nuestra despedida tuvo ese marchamo de nos volveremos a ver acá o en el cielo. Eh, un tiempo después me dieron la oportunidad en la editorial Lectio de Argentina de prologar su libro leyendo a Tolkien. Y lo tengo acá. Es un libro que me parece mm, de lectura, diría, no obligada, pero de lectura gustosísima para entender un poco no solo la obra de Tolkien más a fondo, sino sobre todo al propio Jorge Ferro. Eh, a mí me gustaría, mis conocimientos de la ciencia jurídica son nulos, entonces no me meteré a hablar de lo que no sé. Me gustaría reconsiderar, puesto que el ciclo se llama Fantasía y Derecho, el propio concepto de lo que llamamos fantasía. Voy a procurar armar una pequeña argumentación de manera que se pueda entender mejor cuál es la historia de la mala prensa, de la mala fama que tiene la fantasía y la imaginación. Eh, durante este trimestre en la Universidad de Granada he estado dando una asignatura a estudiantes de primer curso eh, sobre teoría de la ficción. Y entonces el primer día en clase les pregunté qué era para ellos ficción. Y la mayor parte del campo semántico de sinónimos que me ofrecieron tenían que ver con la idea de mentira. Es decir, que en última instancia la narración, eh, incluso el propio concepto de mito, se reducía a, como decía el gran amigo de Tolkien, Clive Staples Lewis, a bellas mentiras dichas a través de palabras hermosas, ¿no? Y este es el estatuto epistemológico en el que se movían mis estudiantes, ¿no? Con lo cual dediqué la primera clase, debo decir que sabedor de que esta iba a ser probablemente la reacción a mi pregunta sobre el valor de la ficción, el valor de los relatos, el valor de los cuentos, dediqué la primera clase a intentar desmontar lo que considero que es una herencia maldita que hemos recibido en Occidente respecto del valor sapiencial del mito. Voy a ser muy breve a este respecto, pero a mi juicio y hasta donde yo he podido estudiar, creo que la palabra mito empieza a tener una consideración peyorativa, sobre todo a raíz del empirismo del siglo XVII y del racionalismo del siglo XVIII. Aunque desde mi punto de vista, esta mala fama, este vaciamiento del contenido de las palabras y de su verdad profunda, arranca con el nominalismo de Guillermo de Ockham, probablemente en el siglo XIV, y en esa transición del renacimiento medieval a la modernidad. No me voy a ir tan atrás, me parece más interesante hablar de esta idea que a día de hoy nosotros damos por sentada, que es que lo que nos cuentan en un cuento, eh, fundamentalmente al no ser verificable mediante los métodos de la ciencia experimental, equivale a ser algo falso, a ser mentira. Dicho de otra manera, el estatuto de lo que es verdad está circunscrito en el modo en que se nos ha transmitido esta idea, y me encantaría que alguno de los presentes me dijera que en su caso no, que se lo explicaron de otro modo, pero en la tradición intelectual a la que yo pertenezco, los cuentos, los mitos, son relatos que por no tener un correlato en la existencia, en el mundo que llamamos real, desde mi punto de vista lo llamamos real porque no tenemos una palabra más adecuada, estos relatos en última instancia están destinados al entretenimiento, al tiempo de ocio, no del ocio en el sentido aristotélico. Recuerdan que en la política Aristóteles considera que el ocio debe ser promovido por los dirigentes de la polis para la mejora moral de los habitantes, ¿no? De los ciudadanos. Nada que ver con el concepto de ocio tal y como lo entendemos a día de hoy. Entonces, es interesante ver
de qué manera el empirismo, que había consagrado una manera de entender la realidad a partir del método científico, eh, llega al racionalismo durante la Ilustración como un modo teórico de decir que solamente es admisible aquello que ha sido verificado mediante el método empírico. Perdón, y por lo tanto, me viene siempre a la mente el ejemplo de aquel cartón de Francisco de Goya, en el que se ve a un hombre abrumado y rodeado de sombras, echado sobre su mesa y con la leyenda, el sueño de la razón produce monstruos. De alguna manera la herencia que nosotros hemos recibido, al menos en España, donde no tuvimos apenas ilustración, y así nos va, eh, todo lo que no tuvo que ver con la razón práctica, con la razón kantiana, estaba condenado a pertenecer al ámbito de la superstición, de lo falso, de aquello que había que combatir por ser enemigo de la verdad. En esta creencia hemos sido educados, ya digo, eh, y mis estudiantes aceptaban ser la siguiente generación de quienes consideraban que los cuentos debían ser reducidos a la época de la infancia y que por lo tanto la madurez, incluso el propio proceso de madurar, no tenía que ver o no debía tener que ver con el contar historias y escucharlas. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Tolkien? ¿No? A mi juicio, Tolkien es en ese sentido justo una especie de eslabón entre una tradición antiquísima y la renovación de esa tradición a partir de un punto histórico que por si luego se me olvida lo voy a decir ya, que es la Primera Guerra Mundial. Eh, ¿Por qué sitúo este punto de inflexión en la historia reciente del mundo en la Primera Guerra Mundial? Porque la Primera Guerra Mundial es el final del concepto de lo que yo llamaría el antiguo régimen, no entendido en el sentido histórico, en el sentido eh, habitual que se le da al término, no como el final de los sistemas absolutistas monárquicos, sino como el final de un modo de entender la vida y las relaciones interpersonales e internacionales que muere en las trincheras, que es asesinado y salta en millones de fragmentos durante los 4 años que dura la Gran Guerra. Eh, Como no sé el conocimiento que ustedes tienen de la vida de Tolkien, voy a dar algunos datos biográficos que puedan ayudarnos a situar el contexto biográfico y también intelectual de la época en la que vive Tolkien. Tolkien nace en 1892 y fallece en 1973. Es huérfano, a los 4 años fallece su padre, a los 12 años fallece su madre, y él es educado, junto con su hermano pequeño, en el ámbito del oratorio de San Felipe Neri, fundado por el cardenal Newman unos años antes. El tutor de Tolkien, a cuyo cuidado quedan los dos hermanos, es el padre Francis Morgan, un sacerdote galés de ascendencia española. Y, ya digo, 1892, para cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Tolkien ya es estudiante en Oxford y se ve en la tesitura de tener que elegir entre alistarse voluntariamente, como hacían miríadas de compañeros suyos en aquella época de entusiasmo que sigue a la declaración de la guerra en 1914, o bien, como ocurre en su caso, pensar más bien en el futuro y apurar las posibilidades de terminar la carrera de filología con vistas a, en años por venir, si tal era su fortuna, poder dedicarse a la docencia universitaria. Esto le genera muchísimos sinsabores por parte de gente que en aquella época veía el retraso del alistamiento como un sinónimo prácticamente de traición. Y finalmente, en 1916, después de recibir un par de años de preparación militar, Tolkien sirve como teniente de comunicaciones y nada menos entra en acción en la batalla del Somme el 4 de julio de 1916, un día en el que fallecen 50.000 soldados británicos. Imagino que otros tantos alemanes, porque al final las cifras en estas cuestiones importan mucho y no importan nada. Entonces Tolkien
está unos meses en las trincheras peleando y contrae la fiebre de las trincheras y tiene que volverse a Inglaterra, es evacuado y de hecho las resultas de esas heridas de guerra permanecerán con él el resto de su vida. Y, y entonces Tolkien, ya en el hospital donde empieza a recuperarse, concibe lo que ahora conocemos como el Silmarillion, como el conjunto de obras, el órganon mitológico en el que nacen las historias que la mayor parte de las personas que han leído a Tolkien han podido tener acceso, como puede ser El Hobbit o El Señor de los Anillos, ¿no? En el prólogo a uno de los volúmenes póstumos que Christopher Tolkien publicó de las obras de su padre, en el prólogo dice Christopher: mi padre concibió la mitología de la Tierra Media bajo intenso fuego de artillería. Esta afirmación, que me parece tan hermosa en su formulación, tiene que ver con el hecho de que lo que ahora se llama uno de los grandes relatos de Tolkien, La caída de Gondolin, fue concebido por Tolkien mientras estaba en las trincheras. ¿Por qué cuento esto? Pues porque me parece que es muy elocuente que toda una generación de escritores que sobrevivió a las trincheras y toda una generación de escritores que murió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial consideraron que lo que había sucedido entre 1914 y 1918 era el fin del mundo y que la respuesta que el arte literario debía dar a la nueva situación mundial era la de, bueno, la que se dio en llamar el modernismo literario. Es decir, la búsqueda de formas nuevas de alguna manera de contar el sinsentido de la vida. Por eso decía antes lo de que la Primera Guerra Mundial señala el final del antiguo régimen, el final de la antigua manera de entender la vida. Para quienes estén interesados y por si no lo conocen, recomendaré un libro de Barbara Tuchman que se titula La Torre del Orgullo, donde esta autora habla precisamente de eso, ¿no? La Torre del Orgullo es el final del mundo antiguo, el final de esta. Para los que os gusta el cine, recordaréis quizá esa película de Steven Spielberg, War Horse, ¿no? El caballo de batalla, en la que se recrea una escena histórica en la que de una carga de caballería de los ingleses cabalgando hacia la trinchera alemana y siendo barridos por las ametralladoras, ¿no? En esta especie de idealismo que aún miraba más a la época victoriana, a la carga de la brigada ligera que había cantado Tennyson en la segunda mitad del siglo XIX y que todavía veía en la guerra una gloria a alcanzar. Los poetas de la Gran Guerra, sobre todo Siegfried Sassoon y yo creo que por encima de todos los demás Wilfred Owen, son los notarios de esta forma de ver la guerra como lo que la guerra es, ¿no? Como algo crudo, algo terrible, que cegó la vida de una generación completa, la llamada generación perdida. Bueno, pues Tolkien pertenecía a esta generación y frente a un inmenso número de supervivientes de las trincheras que empezaron a escribir en una nueva clave, desencantada, profundamente desencantada, y por si se me olvida, os pediría que me recordéis por qué digo e insisto tanto en el concepto de desencanto. Pues Tolkien se plantea nada menos que escribir una mitología, como dice él en una de sus cartas, escrita en 1951, escribir una mitología que yo pudiera dedicar a mi país, a Inglaterra. Así que de alguna manera toda la mitología que a día de hoy se contiene en el Silmarillion, en el libro de los cuentos perdidos, en el Hobbit, en el Señor de los Anillos, es un homenaje, es una muestra de amor de un artista por lo telúrico, por la pertenencia, por la patria, por la tierra de sus ancestros. Y mientras una generación completa miraba desencantada al futuro, Tolkien miraba encantado al pasado, al modo en que el pasado puede ser revitalizado por medio de la palabra subcreadora, por medio de la palabra metafórica, por medio del modo en que la palabra es símbolo y por tanto posibilidad de revitalización del sentido. La palabra símbolo es una palabra muy hermosa de etimología, a mi juicio, vamos, habitualmente desconocida,
símbolo es una palabra griega que procede del verbo symbalein, que significa volver a unir lo que está roto. En las antiguas transacciones económicas, en la antigua Grecia, se partía un anillo que cada una de las dos partes quedaba en posesión de quienes contraían ese compromiso comercial, y a la hora de cerrar el compromiso se comprobaba que ambas partes tenían el trozo del anillo inicial, y si las piezas encajaban quedaba cerrado el trato. Por tanto, lo simbólico, el símbolon, cada una de esas dos partes se llamaba símbolon, eh, permitía recuperar la unidad perdida. En los mundos inventados de Tolkien, y en cierto sentido, aunque ahora hablaré un poquito más de eso, en, en todos los mundos que proceden de la capacidad eh, creativa de la imaginación, se recupera de algún modo esta unidad perdida eh, entre el ser humano y el sentido de la vida del ser humano. Entonces, al principio les decía la mala fama que tiene el concepto de mito, la mala fama que tiene todo lo relacionado con el relato como sinónimo de mentira, en tanto en cuanto no es verificable en el mundo que Tolkien llamaba primario, en el mundo que nosotros llamamos real, insisto, porque no tenemos una palabra más precisa. El propio concepto de mundo real es heredero de esta mentalidad cientificista. No estoy en contra de la ciencia, lejos de mí, ¿eh? Simplemente estoy subrayando el hecho de que nuestra noción de lo que es verdadero ha quedado constreñida y en muchos casos empequeñecida por un criterio de verificación que le es extraño. Y creo que en la experiencia de todos los que estamos aquí, nosotros en nuestra vida diaria consideramos verdades fundacionales de nuestra existencia elementos que no son verificables mediante los métodos de la ciencia experimental, y que no por eso dejan de ser verdaderos, a menudo son más verdaderos, incluso son la base de la verdad sobre la que se construye nuestra vida. Decía antes la palabra encantamiento. Esta es una palabra que en la etimología en inglés procede del francés. Saben ustedes que a partir del siglo XI, tras la invasión normanda en 1066, el inglés queda invadido por palabras del francés normando, y una de esas palabras es enchantment, que en inglés se dice de la misma manera, ¿no? Es decir, alguien queda encantado en la medida en que queda incorporado a una canción. Y la canción se convierte de esa manera en un vehículo de sentido. No deja de ser elocuente, ¿verdad?, que las canciones características de cada nación sean de alguna forma el hilo común en el que quedan unidas el espíritu de la nación. No solo el himno, sino las canciones tradicionales. Y en el unir las voces está de alguna forma también la reunión de los corazones que forman el grupo. Esta generación desencantada que sobrevive al Tratado de Versalles en 1919, que ya no le ve demasiado sentido a la vida y que recibirá un golpe terminal 20 años después, durante la Segunda Guerra Mundial, recibe en el caso de Tolkien una especie de paradójica alternativa, puesto que en Tolkien hay un intento de escribir una mitología que sirva como conjunto de canciones. Para los que han leído el Silmarillion se acordarán ustedes que el mito fundacional de Tolkien es una música planificada y planteada por el creador, que adquiere en un momento concreto una realidad ontológica en el ámbito del ser. Tolkien era filólogo, llegó a dominar 20 idiomas. Antes de empezar a escribir las historias que a día de hoy conocemos, inventó otros 4 idiomas, 2 de los cuales son los lenguajes de los elfos, uno de ellos, el Quenya, elaborado sobre el finés, una de sus lenguas favoritas, el otro, el Sindarin, elaborado sobre el galés, otro de sus idiomas preferidos. Y es importante tener esto en cuenta porque la creación, la invención
de Tolkien, literalmente la inventio, el descubrimiento que Tolkien hace en su mitología de la verosimilitud, se hace a partir y sobre el carácter que tienen los idiomas de mostrar el modo en que las personas miramos el mundo real. Cuando yo estuve en Argentina, me di cuenta de que aunque me comunicaba en español, había un montón de matices de tanto de las palabras que yo decía como de las palabras que yo escuchaba, que enriquecían sobre todo las que yo escuchaba allá, ¿no? Las que enriquecían mi manera de entender mi propio idioma. Y también me daba cuenta de que el modo en que los argentinos hablaban era fruto de la contemplación de la realidad, no solo geográfica, sino cultural, y que por lo tanto había partes del modo en que yo utilizaba mi propio idioma que resultaban extrañas, no en el mal sentido ni en el sentido peyorativo, sino simplemente porque correspondían a un uso del lenguaje eh, que se plegaba a una realidad que no era la que yo vivía en España. Y sin embargo nos servía de vehículo comunicativo. El modo en que Tolkien utiliza los idiomas en la Tierra Media nos permite descubrir, supongo que si ustedes han leído El Señor de los Anillos, por ejemplo, se acordarán de determinados momentos en que los personajes muestran una cierta extrañeza ante la aparición de formas lingüísticas, de la designación de ciertas realidades que les son extrañas, que no forman parte de su manera de entender la vida y el mundo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el hecho de que Tolkien no utiliza nunca la palabra patata, no utiliza nunca la palabra tabaco, porque resultaban literal y radicalmente extrañas, habrían sido anacronismos en un mundo como la Tierra Media en el que no ha habido descubrimiento de América. Y por lo tanto, Tolkien utiliza en inglés pipeweed en lugar de tabaco, o sea, hierba para pipa, y otra serie de términos que permiten construir un campo semántico en el cual uno puede entender que los hobbits no son europeos posteriores al siglo XV. Esta coherencia cultural se manifiesta también, por ejemplo, cuando el rey Theoden habla con Merry y le dice que algún día en el futuro ojalá me puedas enseñar el arte de fumar en pipa, que es extraña y por lo tanto desde sus ojos es, para mí, quizá el momento radical a este respecto de la extrañeza en el uso del lenguaje ocurre cuando el pastor de árboles, que en la traducción al español fue bautizado como Bárbol, por cierto, una traducción fantástica, maravillosa, hecha por un argentino, por Francisco Porrúa, hace ya muchos años. Bárbol, al encontrarse con Merry y Pippin, les hace entender que determinadas palabras que ellos, como hobbits, están utilizando son completamente inadecuadas para designar determinadas realidades, ¿no? En el original inglés, las palabras con las que Pippin se refiere al lugar donde están son monosílabas las tres. Hill, shelf, step, para referirse a colina. Y Bárbol les dice, no considero que esa palabra sea adecuada para designar algo que lleva siglos existiendo. Y de la misma manera, al responder o al intentar responder a la pregunta de cómo te llamas, Bárbol dice, decirte mi nombre implicaría contarte una historia, porque mi nombre siempre está creciendo. Esta idea del significado del nombre, del sentido de nuestro nombre, de si es posible que nuestro nombre nos diga a nosotros, si al decirnos, si al decir nuestro nombre nos estamos diciendo a nosotros mismos, está muy presente en las mitologías nórdicas. Por ejemplo, en el caso de los enanos, en la mitología nórdica, los enanos no quieren decir nunca su nombre porque eso implicaría de algún modo desvelar y quedar a merced del enemigo. Para los que habéis leído El Hobbit, os acordaréis de que en el diálogo entre Smaug y Bilbo, todo el esfuerzo del dragón es intentar conseguir que Bilbo le diga su nombre, ¿no? Y ahí Bilbo se viene arriba y empieza a hacer acertijos y a ponerle nombres, a darse a sí mismo nombres que puedan servir como desafíos intelectuales y semánticos para el dragón.
Por lo tanto, hay en Tolkien una visión del modo en que el relato surge y se desarrolla a partir de la palabra y no al revés. La mayor parte de los relatos que uno puede leer bajo la etiqueta de fantasía eh, son desarrollados a partir de un punto argumental, de un inicio, y después de la concatenación de situaciones argumentales que obedecen al devenir de la interacción del personaje o de los personajes entre sí hasta llegar a un final, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Harry Potter, ¿no? Uno puede decir, Harry Potter es un buen ejemplo de historia de fantasía. E incluso, alguno me dirá, pero incluso es que en el mundo de Jane Rowling, en Hogwarts, se hablan idiomas distintos, ¿no? O sea, el idioma de las serpientes o los conjuros son una especie de latín transformado, ¿no? Bien, pero lo importante en el mundo de Hogwarts es la evolución argumental, es decir, el modo en que el personaje completa una peripecia, una peripacella, desde el principio hasta el final, y en el arco temporal de sus aventuras suceden una serie de cosas y sigue, por tanto, la estructura clásica del relato tal y como Aristóteles la plantea en la poética. En el caso de Tolkien hay un elemento que me parece que a veces no se pondera en su justa importancia, que es esta idea de que son los idiomas los que dan a luz una coherencia histórica. De manera que el lector de las historias de la Tierra Media adquiere una perspectiva muy poliédrica, eh, plurilingüe, multicultural, si quieren, aunque me parece una palabra un tanto anacrónica, pero por entendernos, de suerte que cada raza, cada personaje ve la realidad y la manifiesta desde su propia manera de entenderla. Esto creo que es un esfuerzo, pienso que poco ponderado y desde mi conocimiento, aunque muy probablemente esté equivocado, pero hasta donde yo he leído, es un caso único en la historia de la literatura. Es decir, la invención literaria a partir de un conocimiento filológico, en el sentido radical, es decir, de una filología, de un amor por las palabras y por lo que las palabras son capaces de decir. Con todo esto que he dicho, y espero no estar aburriéndoles, a lo que quiero llegar es que en el caso de Tolkien la noción de fantasía es justamente todo lo contrario de este vaciamiento semántico al que me he referido. Es decir, frente a toda una tradición según la cual lo fantástico es lo irreal, según la cual el mito es una mentira, aun cuando sea una mentira dicha con palabras hermosas, Tolkien plantea que la manera de decir la verdad es precisamente a través de las historias. Hay un poema que Tolkien escribe en la década de los años 30 que él titula Mitopoeia, que sería una palabra griega que se podría traducir como la elaboración de cuentos, ¿no? El arte de contar historias, en la que él explica en clave poética de qué manera los hacedores de leyendas, los que inventan historias, son transmisores de un conocimiento, de un episteme, de un conocimiento cierto de la realidad. Clive Staples Lewis, el gran amigo de Tolkien, llega a escribir un ensayo que se titula Algunas cosas solo se pueden decir mediante un cuento. Y de algún modo, aunque nosotros de un modo erróneo creo que hemos circunscrito el ámbito de aplicabilidad de los relatos a la infancia o quizá a la primera adolescencia y consideramos que más adelante los relatos deben quedar olvidados para dejar paso a la vida de verdad, a la vida seria, a la vida pragmática, a la utilidad, a las cosas que de verdad importan. Eh, no podemos, pienso, vivir ajenos al hecho de que necesitamos las historias. Quizá no de manera universal, no, no creo que todo el mundo necesite relatos, pero sí que veo que incluso el que no lee necesita entender el relato de su propia existencia. Para los que no somos capaces de imaginar nuestra vida sin libros o sin series de televisión o sin el cine, que no dejan de ser otra manera de contar historias, el, lo que hallamos en la literatura
son estas otras vidas, lo que decía Quevedo, ¿no? Que leer era entrar en comunión con los muertos. De alguna forma, la lectura eh, permite visitar lugares, visitar espacios, visitar tiempos en los que nosotros jamás podremos vivir, pero que enriquecen nuestra experiencia de este mundo. A ese respecto, creo que todos somos Ulises, todos estamos recorriendo un camino de regreso y el propio atractivo del camino tiene que ver a veces con enriquecer nuestra experiencia a partir de la lectura de la experiencia de otros. Y esos otros, cuando las narraciones están hechas por grandes literatos, son remedos, son semejanzas de nuestra vida. Y en ellas podemos aprender formas de vivir nuestra vida. Creo que la fantasía eh, y la imaginación cargan con una herencia negativa que en parte yo creo que procede también del ámbito de lo que sucede en el barroco después de la reforma luterana y del esfuerzo católico por equilibrar la balanza con la contrarreforma, esta idea presente en Santa Teresa de Jesús de que la imaginación es la loca de la casa. Esto es una frase de Santa Teresa. Y creo que esto, en el intento, hay que entenderlo en su contexto, porque a lo que se refiere esta crítica creo que es a que la imaginación tiene sus propias reglas y puede hacernos escapar de la realidad, ¿no? De las obligaciones, de las responsabilidades, de las cosas que la vida tiene que implican una imperiosa necesidad. Pero se ha expandido esta noción de que todo lo vinculado a la imaginación, al ser mentira, al no ser verificable, según lo que explicaba hace rato, debería ser combatido, debería ser eh, tildado de entelequia y por tanto ser denostado de algún modo, al menos en el ámbito de lo práctico, ¿no? A través de lo que Tolkien hace en su obra, eh, a lo largo de los más de 60 años desde que empezó a escribir hasta que falleció en 1973, dejando algunas de sus obras inacabadas, creo que lo que Tolkien está haciendo, o lo que al menos pretendía, hasta donde llega mi conocimiento y lo que soy capaz de decir de aquello, es que Tolkien entendió el quehacer del artista literario como la imagen y semejanza de un dios. Si Dios es el único capaz de crear, porque es el único capaz de crear ex nihilo, el escritor es capaz de crear a imagen y semejanza de un creador. Y para Tolkien la imagen y semejanza de un creador es la de los mundos posibles. Y los mundos posibles vienen a nosotros, nos llegan apalabrados, nos llegan por medio de formas de decir la realidad que no sean aquellas en las que hemos, digamos, de alguna manera sistematizado los diferentes idiomas, ¿no? Lo que hay en la fantasía, desde mi punto de vista, es una capacidad de ensanchar la realidad, de hacerla más amplia. Y a la vez que se hace más amplia, de poder entenderla de un modo quintaesenciado, de esta especie de mundo expandido, poder llegar al núcleo del mundo tal y como lo conocemos. Por eso pienso, y con esto voy a terminar, que en el analfabetismo no es un concepto vinculado estrictamente a la capacidad o incapacidad de leer. Hay un analfabetismo eh, a día de hoy muy expandido, no sé en la Argentina, acá en España es un problema de primera dimensión en el ámbito educativo, tanto en la primaria como en la secundaria, como en la universidad, eh, que tiene que ver con no visitar estos otros lugares en los que la vida puede expandirse y adquirir una especie de tercera dimensión, un punto de fuga que nos permita entender nuestra vida en el espejo del mito. Y por tanto este analfabetismo que lleva a un raquitismo espiritual en sentido amplio, porque implica un raquitismo epistemológico, sabemos menos de la realidad cuanto menos leemos y viceversa. Todo esto creo que tiene que ver con una idea eh, muy enriquecedora de Tolkien que vale la pena investigar, que es la idea del inventor de mundos como la persona que es capaz de alumbrar el sentido de esta realidad desde eh, la recreación, que Tolkien llama subcreación,
de estas situaciones en ámbitos crónicos, en otros lugares. Y esto era el núcleo de lo que yo quería decir, pero antes de terminar, simplemente una recomendación para para quienes no lo conozcan, que es el libro de Jorge Ferro, ¿no? Leyendo a Tolkien. Me parece que el título del libro dice muchísimo de cómo era Jorge. En lugar de buscar un título aparatoso, un título elocuente o grandilocuente, Jorge consideraba que lo que él estaba haciendo era leer a Tolkien. Pero claro, leemos tal y como somos. Y lo que este libro, de lo que este libro da cuenta desde mi punto de vista, es de la grandeza, de la profundidad de la formación filosófica y teológica que tenía Jorge Ferro, pero también de la sutileza, en el mejor sentido, de su mirada cuando la extendió sobre el mapa de la Tierra Media de Tolkien. Ya está. Muchas gracias, doctor. A ver, como siempre, fiel a la tradición, abrimos ahora para consultas, preguntas, comentarios. Yo sé que para algunos es momento de acá. Veo a la doctora Stamile, que está en Italia, así que también es de noche, debe estar preparando su día para mañana. Bueno, el que quiera hacer una pregunta, un comentario, lo que sea, levanta la mano o prende la cámara, y si no, voy a arrancar yo, fiel a la tradición, como para romper el hielo y los demás se vayan animando. La idea tampoco, soy sincero, es no robarles mucho tiempo, pero por lo menos no quedarnos con las ganas. Mm. Y la primera pregunta que voy a hacer es con respecto a dos cuestiones. Uno, el concepto de desencanto de esa generación desencantada de la Primera Gran Guerra que después termina fulminada con la Segunda, y otra, el tema de fantasía. Con respecto al desencanto es, hoy en día, ¿se puede hablar de desencanto o hay imposibilidad de encantarse? Porque hay que tener, por así decir, las habilidades para poder encantarse con algo. Y con respecto a la fantasía, yo recuerdo una cosa que decía Tolkien sobre los cuentos de hadas, que él decía que fue muy criticado, como también lo fue muy criticado Michael Ende en su momento por dedicarse a ese tipo de textos y demás, en donde decía, ¿por qué el preso debe estar todo el tiempo hablando de temas carcelarios y no puede hablar de la libertad? Y por otro lado decía, bueno, y en última instancia yo soy como el soldado en la trinchera, yo sigo cumpliendo con mi deber. La pregunta es, la fantasía hoy en día, como es abrir otros mundos, de acuerdo a lo que dijo el doctor, permitirnos ver la realidad con mayor amplitud, ¿cómo podría solucionar los problemas actuales de la incapacidad actual de ver la realidad? Porque hoy parece que la realidad es monotemática, viene binaria, sí, no, lindo, feo, bueno, malo, como que hay dos opciones y en eso terminó la realidad, como que es el principio de la lógica y eso está toda la realidad ahí, como que se confunde lo verdadero con lo absoluto. ¿Cómo hoy la fantasía podría funcionar para abrir unas mentes que no son las mentes que estaban formadas en arte de otra época, escuchaban ópera o sabían tocar instrumentos? Somos otras mentes las del siglo XXI, todo binario muy informatizado, por así decirlo. Ujú. Y me callo la boca. Muchas gracias, Juan Pablo. A mí me parece, bueno, lo primero que voy a hacer es reconocer que respecto de la segunda pregunta, ojalá tuviera yo la respuesta y fuera algo que pudiera ser solucionado. eh, no digo sencillamente, porque no podría serlo, pero sí que hubiera un camino admisible, al menos. Ahora intentaré hablar. A mí me parece que las dos preguntas están relacionadas. El desencanto de la generación actual, no ya de la generación posterior a la Primera Guerra Mundial, sino de la generación en la que vivimos ustedes y yo, porque es transnacional. Yo creo que tiene que ver con una inflación
con un exceso de la confianza en la tecnología. A este exceso de confianza en la tecnología le sigue un miedo radical respecto de la tecnología, ¿no? Un miedo de hecho. Yo supongo que ustedes conocerán esta serie de Netflix que se llama Black Mirror, donde se imagina cada episodio es autoconclusivo y donde se hablan de posibilidades de el modo en que la tecnología y los avances están haciendo estragos en la vida de los seres humanos, ¿no? Algunos de esos episodios, si los han visto, se acordarán de que en su día fueron proféticos y en el caso de los que no lo fueran, pues casi da la sensación de que es cuestión de que pase un poco más de tiempo para que lleguen a serlo, ¿no? Es decir, el gran problema del mundo, a mi juicio, ahora no sé allá en Argentina, pero acá en Europa ya estamos notando los efectos de la guerra del Golfo, en una subida brutal de los carburantes, de los precios de los alimentos, del gas, de todo. Y hay una gran incertidumbre respecto de lo que pueda llegar a ocurrir en un contexto en el que yo creo que desde el punto de vista geopolítico nadie, las explicaciones que se nos están dando, como has dicho tú muy bien, son binarias, ¿no? Es decir, Estados Unidos e Israel serían quienes están encarnando un poco el eje del bien, mientras que Irán sería una especie de sinónimo de lo demoníaco, lo que debe ser borrado de la faz de la tierra, ¿no? El problema a ese respecto es gigantesco porque esa es la situación. Y los medios de comunicación, al menos en mi país, están dando una visión un tanto polarizada de la situación, ¿no? Entonces, esta polarización eh, creo que tiene que ver con una imposibilidad de eh, entender que lo que nos ofrece la vida no está clausurado en sí mismo. O sea, que no hay un guión que ya esté escrito respecto del cual nosotros no podamos escapar. Y esto tiene que ver con esta idea a la que te referías cuando hablabas de cómo Michael Ende o el propio Tolkien fueron denostados como escritores que habían escrito fantasía, como si eso ipso facto los descalificase, ¿no? Como autores o como seres humanos, ¿no? Creo que el problema, Tolkien lo explica muy bien en su ensayo titulado On Fairy Stories, sobre los cuentos, cuando dice, como has citado tú, que el preso, el que está en la cárcel, no tiene por qué estar todo el día pensando en muros y guardianes, ¿no? Y él hace una distinción que me parece radical entre la lícita evasión y el escapismo. Uno puede leer para vivir en otra realidad, uno puede marcharse a los mundos de fantasía para esquivar la dureza del mundo en el que le ha tocado vivir, ¿no? Pero también uno puede ir a esos lugares para reencontrarse, para lo que Tolkien decía que llamaba el recovery and consolation, escape, la evasión lícita del prisionero, con esta intención de, aquí en España decimos recargar las pilas, volver a rehacerse con la posibilidad consecuente, por tanto, de volver al mundo en el que uno tiene que vivir mmm, lleno de consuelo, profundamente consolado, pero casi yo diría también desde un sentido trascendente de la expresión, es decir, sanado. Y esta sanación solo, pienso que en el mundo actual solo puede venir de la mano de las artes. Si ustedes han leído El idiota de Dostoyevsky, se acordarán de que al final se habla de que la redención se llevará a cabo a través de la belleza o no habrá redención. No hay una redención que pueda quedar circunscrita al ámbito de lo moral. Y hemos tenido siglos para ver que eso ha sido así. Sin embargo, a día de hoy hay una sensibilidad eh, acuciada también por las circunstancias geopolíticas que nos llevan a buscar en la belleza algo del consuelo que todos anhelamos, que todos necesitamos y para el cual solo el arte tiene solución. Entonces, eh, la fantasía hoy en día no creo que sea imposible, pero será errónea si seguimos buscando en ella un mero escapismo. Si estamos enganchados a una serie de televisión detrás de otra o a estos maratones de consumir una serie tras otra en las diferentes plataformas, en una especie de huida hacia adelante que
nos robe la posibilidad y la necesidad de ponderar, de sopesar la realidad y de esa manera poder aplicarla en el mejoramiento lato sensu espiritual de cada uno de nosotros, ¿no? Yo estoy proponiendo una redención a través de las artes. Y esa redención a través de las artes es posible toda vez que uno eh, lance deposite sobre la realidad una mirada contemplativa. Eso es lo que me parece eh, que a día de hoy no se nos deja tiempo para esto. Y supongo que ustedes, igual que yo, tenemos una vida llena de ocupaciones, muy exigente en el plano de lo laboral. Eh, yo no sé, incluso desde el punto de vista del tiempo que empleamos en desplazarnos desde nuestra casa hasta el lugar de trabajo, o sea, vivimos demasiado rápido. Y la vida es como es y ninguno de nosotros puede o goza del poder como para ser capaz de cambiarla de la noche a la mañana, ¿no? En cierto sentido es muy poco lo que podemos hacer. Pero creo que precisamente aquí es donde se manifiesta de manera más virulenta y más real la necesidad de unos espacios de contemplación, eh, que pueden ser a través de la lectura, no necesariamente, ni mucho menos tiene que ser de la literatura llamada fantástica. Para mí Tolkien no es literatura fantástica, aunque eso nos llevaría mucho más rato explicar el porqué, ¿no? Pero, pero tiene que estar poblado de universos posibles, como los de la música, como los del cine, como los de la danza, la escultura, las diferentes artes, ¿no? Espacios en los que uno pueda mm, dirimir y establecer los límites de esta especie de alienación que de alguna manera se nos impone por las propias circunstancias del modo en que hemos organizado nuestras vidas a día de hoy, tan dependientes de la inmediatez, de los mensajes que nos llegan, del correo electrónico, del WhatsApp. Vivimos en un mundo demasiado acelerado. En una carta que Tolkien escribió en 1971, nada menos, decía: vivimos en una época devota de lo fútil e instantáneo. 1971. Imaginen ustedes lo que Tolkien diría en 2026 si viese el modo en que la vida se ha acelerado como una especie de acelerador de partículas, lo cual no es malo, toda vez que fuéramos capaces de verle el sentido a, a esa aceleración del modo en que vivimos, ¿no? A mí lo que me parece trágico, y esto ustedes podrán corroborarlo. Yo tengo alumnos que en las tutorías vienen y me dicen: es que yo estoy pasando una mala época. Y en los años que llevo en la Universidad de Granada, el número de estudiantes que vienen a una tutoría y no vienen a preguntar dudas sobre la materia, sino prácticamente a la consulta del psicólogo, ha crecido de manera alarmante y exponencial. Al final, el estudiante, más allá de querer aprobar la asignatura, lo que necesita es un sentido para su vida. Y esta búsqueda de sentido a menudo eh, adquiere un nuevo relieve si es realizada a través de las artes, si es realizada a través del modo en que otros han sido capaces de mirar la realidad y han sido capaces de reconstruirla en una clave distinta a esa que llamamos realidad, y que de alguna manera se puede convertir en una especie de caverna, como en la analogía de Platón en el libro de la República, ¿no? En el libro séptimo de la República, cuando se habla en última instancia de que la realidad puede llegar a ser una cárcel. Pienso que la literatura, ya digo, aparte de otras artes, la literatura entendida como la entiende Tolkien tiene esta capacidad de abrir un punto de fuga, pero en el mejor sentido. Me refiero a la noción del punto de fuga tal y como se estudia en dibujo o en arquitectura, es decir, como elemento que me permite establecer la perspectiva correcta de los hechos y las personas y las épocas. Y eso es lo que yo creo que podría ser una manera de... Además, los ejemplos que has puesto son muy interesantes porque Michael Ende y Tolkien hacen fantasía de una manera completamente distinta. Y sin embargo, en ambos casos hay una mirada sobre el mundo que es reconstituyente, que es reconstructora de un sentido. El libro famoso de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, también aporta una serie de ideas valiosísimas respecto de que al final
hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, nos haya tocado el lugar y el punto de la historia en el que vivimos, la búsqueda definitiva es una búsqueda de significado. Es decir, hacer de nuestra vida algo significativo para nosotros mismos y para quienes están con nosotros. Entonces, ahí es donde se juega ahora mismo todo. Yo creo que el gran problema que hay detrás de esta devoción por lo tecnológico es que atomiza nuestro sentido, lo revienta, le hace perder el sentido de la totalidad y nos hace más fragmentarios todavía. Y es difícil poder abrirse camino en un mundo fragmentario cuando uno ha perdido el mapa, según el cual podría reconstruir esas piezas, ¿no? Creo que el arte nos devuelve, nos sirve al menos de brújula para no perdernos en ese ámbito. ¿Alguna duda más? Si no, yo hago la última preguntita porque ya son las 9:30 de la noche en Europa y ya las ganas de cenar, estoy seguro que... Bueno, Doctora Stamile Burgos, bueno, parece no difícil. solo del pan, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Bueno, una última entonces. Di Juan Pablo. Una vez Jorge Ferro comentaba que no se le puede pedir todo al arte. Yo recién lo escuchaba a usted que decía que por un lado nos daba la posibilidad del arte o era un medio para el sentido de nuestra propia vida y también la posibilidad de ver el gozo de la realidad, frase muy chestertoniana también. ¿Cuál sería el límite? ¿Qué es lo que no podemos pretender o no podemos exigirle al arte en caso que eh, la premisa de Jorge Ferro de que no se le puede pedir todo sea cierta? O en caso que coincida con esa premisa, por así decirlo. Tendría que pensar, porque la afirmación de Jorge es muy radical, muy rotunda y, y puede parecer del todo cierta, ¿no? Yo pienso que el arte es propedéutico, el arte es preparatorio, eh, pero no es de suyo, no es redentor. Bueno, no puede serlo, porque es obra humana y por tanto es, hasta cierto punto, es conectora con lo trascendente, pero ella misma no es trascendencia. Es decir, estar en contacto con la belleza eh, puede ayudar, pero a lo largo de la historia hemos conocido grandes monstruos, seres humanos monstruosos, que tenían una sensibilidad extraordinaria para las artes. Es decir, puede haber una deformación también respecto del modo en que la belleza se puede convertir en fin en sí mismo. Y la belleza siempre es medio, o debería serlo, ¿no? El, yo creo que también el siglo XX contempla el surgimiento de las vanguardias y una de las herencias que traen las vanguardias dentro del contexto posterior a la Primera Guerra Mundial es esta especie de solipsismo según el cual las artes empiezan a buscarse a sí mismas como si fueran independientes. Esto ya está presente en el pensamiento de los estetas, por ejemplo, en Inglaterra durante el siglo XIX, está en Oscar Wilde, esta idea de que el arte es autónomo y que el arte por el arte no tiene que dar, por tanto, cuentas a ningún tipo de ética ni nada parecido, ¿no? Este anhelo de la autonomía del arte, que yo creo que ha estado presente en los últimos 150 años, creo que tiene que ver también con la pérdida de la esperanza, con la pérdida de la esperanza en un Dios redentor, con la ruptura de las conexiones del ser humano normal con el ámbito de lo trascendente, ¿no? Y entonces uno puede llegar a buscar en el arte lo que la religión no le ha dado, bien por las limitaciones de las personas religiosas que a uno lo rodean, bien por el fracaso de determinadas formas de vida religiosa institucional, eh, bien por una ignorancia culpable en el no querer llegar a familiarizarse o a conocer a fondo determinadas verdades religiosas o determinadas formas de relación con Dios, etcétera, ¿no? Estoy procurando hablar en sentido muy genérico, porque la respuesta
tal y como has formulado la pregunta y tal y como es la frase de Jorge, creo que requeriría de una explicación, digamos, lo más amplia posible, según la cual el arte con minúscula no deja de ser analogía, es decir, semejanza de una belleza que a nosotros nos es dada como un anhelo que no puede hallar cumplimiento en nuestra vida. Es decir, la belleza que encontramos en las artes siempre nos deja con ganas de más. Siempre apunta a un semper magis, a algo que está resuelto pero que no concluye y que por tanto apunta siempre a un anhelo sempiterno, a un anhelo que es más grande que nosotros mismos y que dura el arco temporal de nuestras vidas, ¿no? Intentar encontrar en ese arte, en esas manifestaciones artísticas, el modo de saciar nuestra sed de una vez por todas, pienso que está abocado al fracaso desde el principio, en tanto en cuanto cada uno de nosotros somos criaturas y por tanto seres finitos. Hay un anhelo de lo infinito en nosotros que no puede ser obtenido a partir de lo finito, ni siquiera por acumulación, ni siquiera por sobreexposición a un montón de estímulos vinculados a la belleza. La belleza dice en nosotros y dice de nosotros que hay más tela dentro de cada uno de la que fue necesaria para confeccionar el traje de nuestro destino, pero a la vez señala la limitación terrible en la que hemos sido concebidos, que es la de querer alcanzar el infinito, pero tenemos los pies en el suelo y por tanto no podemos levantarnos más allá de una cierta expectativa. Entonces, estoy de acuerdo con lo que Jorge dice. No se le puede pedir todo al arte. Hay algo en tanto que creación humana, las artes están siempre limitadas. Sin embargo, son una especie de lanzadera. Nos catapultan a llegar a ámbitos que serían literalmente inimaginables sin las artes, ¿no? Y a ese respecto creo que ahora mismo estamos viviendo una época en la historia de la humanidad especialmente reveladora. Eh, no sé en Argentina, pero acá en España hay un movimiento muy considerable entre la juventud hacia formas de espiritualidad de lo más variado, eh, a un cierto redescubrimiento del cristianismo, desde mi punto de vista, en exceso sentimental. Pero bueno, se ve que hay algo aquí en este momento de la historia, quizá desde la pandemia hasta desde en los últimos 5 o 6 años, yo observo un cierto movimiento de inquietud en el mejor sentido, de intentar encontrar este sentido de significativo para la vida. Eh, Digo en los jóvenes porque me parece que es especialmente relevante, pero no solo. Creo que se está dando un movimiento también de, no soy profeta ni nada parecido, pero es verdad que mirando a nuestro alrededor es lógico pensar que estamos en un momento álgido y que estamos viviendo un punto de la historia especialmente interesante en tanto en cuanto es indeterminado. No sabemos hacia dónde va a girar el fiel de la balanza, ¿no? A ese respecto, una educación ad humanitatem, una educación basada en la humanidad, en las humanidades, creo que es más que nunca imprescindible. Y eso se puede hacer desde el derecho, desde la filosofía del derecho sobre todo, se debe hacer desde las humanidades en las que yo me muevo, y los artistas deberían tomar conciencia de lo que son, ¿no? Y no ir colgando o pegando plátanos en las paredes y considerando que eso es cualquier otra cosa que no sea una simple estupidez, ¿no? O sea, no creo que el artista se pueda permitir el lujo de ser frívolo, ni de ser superficial, porque el artista ha recibido un don, y si ha recibido un don, lo ha recibido para donarlo, y lo ha recibido para construir modos y posibilidades de vivir esta vida en una mayor plenitud. Por tanto, lo que no le cabe al artista es ni quedarse el don para sí mismo, ni convertirlo en algo superficial y malbaratarlo de esa manera, ¿no? Porque el anhelo ahora mismo es más que nunca tremendamente acuciante.
Muchas gracias, doctor. Bueno, visto y considerando que son cerca de las 10 de la noche en Europa, vamos a liberar a todos nuestros amigos europeos del otro lado del charco. Vamos a agradecer la participación de todos. Quiero agradecer muy especialmente al doctor Eduardo Segura, que realmente tiene una agenda muy apretada y yo sé que estar acá es un gran esfuerzo, sobre todo después de un día de trabajo bastante intenso, como se suele tener allá, tanto como acá. Así que bueno, muchas gracias. Si Dios quiere, nos veremos el año que viene con la cuarta fantasía y derecho. Y bueno, nuevamente, gracias doctor, gracias a todos ustedes. Será hasta la próxima. Las gracias por mi parte, Juan Pablo, de verdad. Ha sido un placer, de verdad. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima.